do, I know exactly what I'm saying, and if it's a sedition, then I am guilty of sedition too. En los años 90, Madeleine Stowe estaba en todas partes. El último mohicano, 12 monos, entrada ilegal, fue una de las actrices más magnéticas de la década. Y entonces, justo cuando estaba en la cima absoluta, desapareció. Hoy en Hollywood Tabú, vamos a recorrer la carrera de una actriz que podría haber seguido ganando millones, pero eligió otra cosa. Una mujer que decidió que interpretar víctimas una y otra vez ya no valía la pena, aunque eso significara renunciar al estrellato. Esta es la historia de Madeleine Stowe, y de por qué a veces decir no en Hollywood es el acto más valiente de todos. Uno, raíces, música y el giro que cambió todo. Madeleine Stowe nació en Los Ángeles en 1958, en una familia con una mezcla fascinante de historias. Su madre venía de una familia política prominente de Costa Rica. Uno de sus tatarabuelos fue presidente del país. Su padre tenía ascendencia holandesa, alemana e inglesa, y venía de Oregón. Creció en Eagle Rock, un barrio obrero de Los Ángeles, muy lejos del glamour de Beverly Hills. Y su primer amor no fue el cine, fue la música. A los 10 años empezó a entrenarse como pianista de concierto, practicando horas cada día con una disciplina casi obsesiva. Ese era su futuro, ese era su sueño. Hasta que en 1976 murió su maestro. La pérdida fue tan devastadora que dejó de tocar. El piano, que había sido su identidad durante años, se convirtió en algo demasiado doloroso para seguir. Pero ese final abrió una puerta nueva. Estudió cine y periodismo en la Universidad del Sur de California y empezó a aparecer en pequeños papeles en televisión. En 1980 participó en un episodio de La Casa de la Prairie, interpretando a una pintora ciega. Nada espectacular, pero estaba aprendiendo. Dos, El despegue, Stakeout y la confirmación de que podía llevar una película. En 1987 llegó su primer gran golpe. Stakeout, Vigila al vecino, una comedia de acción junto a Richard Dreyfuss y Emilio Estevez. Interpretaba a María, la mujer por la que dos policías que la vigilan terminan compitiendo. La película recaudó más de $100 millones en todo el mundo. Pero lo más importante, demostró que Madeleine Stowe podía sostener una producción importante de un estudio grande. No era solo belleza, tenía carisma, timing cómico y una presencia en pantalla que hacía que el público quisiera verla. Hollywood se fijó en ella. A partir de ahí, empezaron a llegar los papeles, thrillers románticos, dramas de época, cine negro moderno. En 1990 trabajó con Jack Nicholson en Los dos Jakes, la secuela de Chinatown. En 1991 protagonizó Closet Land, un intenso duelo psicológico frente a Alan Rickman, donde interpretaba a una autora de libros infantiles acusada de subversión. Pero la película que realmente la puso en el mapa mundial fue otra. Tres, El último mohicano, química explosiva y una de las escenas románticas más icónicas de los 90. En 1992, Michael Mann dirigió El último mohicano, una epopeya histórica ambientada en 1757 durante la Guerra Franco-India. Madeleine interpretaba a Cora Munro, la hija de un coronel británico que se enamora de Hawkeye, un hombre blanco criado por mohicanos, interpretado por Daniel Day-Lewis. La película era visualmente deslumbrante, emocionalmente poderosa, y la química entre Stowe y Day-Lewis era eléctrica. La escena final, donde Hawkeye le dice a Cora: «Mantente viva
Pase lo que pase, te encontraré. Se convirtió en uno de los momentos románticos más memorables del cine de los 90. Esa película consolidó su estatus. Ya no era solo una actriz prometedora, era una estrella. Víctimas perfectas, femme fatales y thrillers psicológicos. A partir de ahí, Stowe se movió entre géneros con soltura. En 1992 protagonizó Entrada ilegal, Unlawful Entry, un thriller paranoico junto a Kurt Russell, donde interpretaba a una mujer cuya vida se desmorona tras una invasión domiciliaria. La película recaudó más de 57 millones de dólares. En 1994 llegó Blink, donde interpretaba ya una música folk ciega que recupera parcialmente la vista tras un trasplante de córnea y presencia un asesinato. El personaje sufría de alucinación retroactiva. A veces no procesaba lo que veía hasta horas o días después. Roger Ebert elogió su interpretación, destacando cómo evitó caer en el cliché de la víctima temblorosa. Ese mismo año hizo China Moon, un neo-noir donde interpretaba a la clásica femme fatale frente a Ed Harris y Benicio del Toro. Pero su papel más aclamado estaba por llegar. ¡5! 12 monos. Su interpretación más completa y compleja. En 1995, Terry Gilliam dirigió 12 monos, un thriller de ciencia ficción retorcido y visionario. Madeleine interpretaba a la doctora. Catherine Riley, una psiquiatra que se ve arrastrada a la historia de un viajero en el tiempo interpretado por Bruce Willis. El papel exigía escepticismo, compasión, terror y finalmente heroísmo. Y tenía que sostener todo eso frente a Bruce Willis y un Brad Pitt desquiciado que acabó nominado al Oscar. Muchos consideran que fue su mejor actuación. Y en ese momento, a mediados de los 90, Madeleine Stowe no era solo una actriz trabajando. Era una estrella de cine genuina. En 1995, la revista Empire la nombró una de las 100 estrellas más sexys de la historia del cine. En 2012, People la incluyó en el puesto 5 de las mujeres más bellas del mundo. Pero detrás de esa fachada glamorosa, algo estaba cambiando. 6. Me recuerda lo prescindibles que son las mujeres. Con el tiempo, Madeleine empezó a sentirse cada vez más incómoda con ciertos aspectos de su carrera, especialmente con las escenas de desnudos en las películas. Ella misma lo explicó. Nunca fue una situación donde alguien me dijera, tienes que hacer esto o no harás esta película. No, siempre fui una participante voluntaria porque parecía no tener sentido, pero con el tiempo se volvió más personal, y me recuerda lo prescindibles que son las mujeres. Esa frase lo dice todo. Lo que al principio parecía parte del trabajo, empezó a sentirse como algo más oscuro a medida que maduraba y ganaba perspectiva sobre la industria. Y luego dijo algo aún más revelador. Al final, interpretar víctimas se volvió insatisfactorio. Me di cuenta de que no podía seguir haciéndolo, tenía que parar. Aquí estaba una de las estrellas más grandes de los 90, alguien que podría haber seguido cobrando cheques millonarios durante años, diciendo abiertamente, ya no puedo seguir haciendo esto. Y agregó, lo que me interesa es el comportamiento errático. Una de las cosas que más falta en los papeles femeninos es que no te permiten ser inconsistente. Esa observación va directo al corazón del problema estructural de Hollywood. Los hombres pueden ser complicados, contradictorios, impredecibles. Las mujeres, demasiado a menudo, solo pueden ser la novia, la víctima o el premio, sin arco real, sin profundidad. ¡7! La vida fuera de Hollywood. Un rancho, un matrimonio de 40 años y una hija.
Mientras su carrera crecía, Madeleine también construyó una vida fuera de Hollywood que terminó importándole más que cualquier papel. En 1982 se casó con el actor Brian Benben después de solo un año de noviazgo. Se conocieron en el set de una miniserie de NBC en 1981. Y su relación ha durado más de 4 décadas, algo casi inaudito en una industria conocida por matrimonios breves y divorcios escandalosos. Juntos, poseen y operan un rancho ganadero funcional cerca de Fredericksburg, Texas. No es un rancho de fin de semana, es una operación real que requiere compromiso y trabajo físico. En 1996 tuvieron a su hija, May Theodora Benben, en San Antonio, Texas. Y convertirse en madre cambió por completo las prioridades de Madeleine de una manera que Hollywood simplemente no podía entender ni acomodar. Así que Madeleine hizo algo que pocas estrellas importantes hacen. Simplemente se fue. No con un anuncio dramático, no con un libro de memorias amargo. Simplemente eligió a su familia y su rancho por encima de Hollywood. ¡8! El retiro silencioso y los regresos esporádicos. Después de 12 monos en 1995, Madeleine se alejó de la actuación en 1996 para centrarse en la maternidad. Cuando regresó en 1998, fue con Playing by Heart, un drama coral romántico con un reparto estelar. En 1999 protagonizó La hija del general junto a John Travolta, un thriller militar que recaudó casi 150 millones de dólares en todo el mundo. A pesar del éxito comercial, sus apariciones en pantalla se volvieron cada vez más raras. En 2002 apareció en Cuando éramos soldados, una película de guerra sobre la primera gran batalla de Vietnam. Pero para entonces, su corazón ya no estaba completamente en ello. Entre 2011 y 2013, protagonizó la serie Revenge, donde ganaba $75.000 por episodio. Fue un raro regreso al trabajo constante, pero incluso eso fue en sus propios términos, en un medio que le permitía estar más cerca de casa. El contraste es brutal. En 1994 ganó $1,5 millones por Bad Girls. Estaba en la cima de su potencial de ganancias. Podría haber seguido cobrando salarios enormes durante años. En cambio, eligió otra cosa. 9. Lo que Madeleine entendió que Hollywood nunca entiende. Lo que Madeleine comprendió, y lo que muchos intérpretes nunca captan, es que la fama y la fortuna no valen la pena si tienes que sacrificar tu sentido de identidad. Cuando te piden repetidamente que interpretes papeles que te hacen sentir prescindible. Cuando ya no te permiten ser interesante, inconsistente o compleja. Cuando tu trabajo te resulta insatisfactorio en lo más profundo. ¿Cuál es el punto de continuar? Madeleine Stowe estuvo en la fiesta de Hollywood durante más de una década. Y luego, tranquilamente, casi sin que nadie se diera cuenta, simplemente se fue. Fue tan poco dramático como eso. Llegó, vio lo que había disponible y reconoció las limitaciones que le ofrecían en ese momento. Tal vez la industria esté cambiando ahora. Tal vez haya más papeles complejos y matizados para mujeres que van más allá de víctima, interés amoroso u objeto hermoso. Pero en la era de Stowe, se encontró encerrada por su propia belleza. ¡10! 2 décadas en Texas, la actuación más valiente de todas. Madeleine ha pasado las últimas 2 décadas viviendo tranquilamente con su esposo en su rancho de Texas. Ha permanecido casada con el mismo hombre durante más de 40 años en una industria donde eso es casi imposible. Hollywood quiere que los intérpretes estén agradecidos por la oportunidad de seguir hambrientos sin importar cuán exitosos se vuelvan, que sigan persiguiendo el próximo papel
y el próximo cheque. Pero Madeleine descubrió lo que realmente le importaba y tuvo el coraje de alejarse de todo lo demás. En una ciudad construida sobre ego y ambición, esa podría ser su interpretación más impresionante de todas. Antes de irte, dime en comentarios, ¿recuerdas a Madeleine Stowe de los 90 o descubriste su historia recién ahora? Si este video te hizo valorar su decisión con otros ojos, dale like. Suscríbete a Hollywood Tabú para más historias de estrellas que eligieron la dignidad por encima de la fama. Y activa la campanita para no perderte el próximo video. Esto fue Hollywood Tabú. Hasta pronto.